Pero mi hermanita querida no está aquí ahora en la mañana. Yulisa está ahí abajo. Pero yo viví esta experiencia con esa señorita. Eso era semana tras semana. Yo le llevo pocos añitos, nos llevamos pocos semanas. Yo le llevo a ella. Y cada vez que yo me iba a poner algo, venía Yulisa y ya tenía la ropa mía puesta. O sea que eso era un conflicto eterno, todo el tiempo. Gracias al Señor, yo sé que el pastor lo tenía con algo y algo sufrió mucho. O sea que algo tú y yo somos unas víctimas. Miren, señores, y con este sencillo dramita que se ve tan sencillo, nosotros podemos ubicar varios aspectos. Fíjense el tono de la voz. ¿Cómo cambió aquella voz? Son primas, se llevan muy bien. Pero, ¿qué le respondió Sara a Ana? A mí no me importa. Y a veces decimos, no me importa lo que tú me hayas hecho, que yo no te puedo perdonar. O sea, a mí no me interesa. Ella y yo estoy cansada. ¿Cuántas veces te voy a perdonar? Y tú cansada de oír lo mismo, tú cansada de que tú me hagas lo mismo. Estoy cansada. Vuelve y pide perdón. Pero vuelve a los 2 meses, vuelve al otro año. La misma situación. Tengo que perdonar nuevamente. Dios mío, ¿cómo perdono? Que yo estoy cansada, ya mi corazón está herido. ¿Herida o herido? ¿Qué pasa con mi corazón? Hay heridas ahí profunditas. Y lamentablemente, esto no suele decirlo, pero nosotros las mujeres tenemos un problema muy serio. Pero muy serio. Yo espero que las que estemos en Cristo no hagamos esto. Pero yo estando en Cristo, recién casada, yo le tiraba mis diarios. Era ahí. Y él decía, pero ¿cuándo es que tú vas a estarte tranquilo, no responderlo? Porque era como una ametralladora. O sea, una ametralladora y yo éramos lo mismo. Mi hermano éramos lo mismo. Porque yo le sacaba los trapitos de 3 años atrás. Sí, porque mira tú, esto, otro, el lunes pasado. Y yo decía, pero no se supone que yo perdoné eso. ¿Y por qué es que yo tengo que tener este instinto de cosas que todavía yo guardo en mi corazón? Y muchas veces decimos, mi hermano, que hemos perdonado, pero no hemos perdonado. Tenemos que constantemente, nosotros como cristianos, vivir haciendo nuestra vida un autoanálisis de cómo estamos nosotros, qué tan sano está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante del Señor. El pastor tiene razón. Duré unas cuantas semanas leyendo, orando, buscando, porque el tema del perdón es un tema muy complejo y lo tomamos muy a la ligera, pero repercute desde la niñez hasta nuestro futuro, el perdón. Y hay áreas que nosotros creemos, mis hermanos, que están sanas, pero no están sanas. Y cuando tú te encuentras de frente con la persona que te dañó, ahí te das cuenta entonces que realmente tú no has perdonado. Hay un versículo que fue el versículo que yo puse, el versículo clave, no quiero que lo busquen, es Efesios 4:32, que dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Y yo les tengo a ustedes una noticia muy dura, pero muy dura. El que no conoce el amor de Dios y el que no conoce el perdón de Dios de nuestros pecados, le es difícil perdonar. Y el tema vino por varios meses atrás. Personas que no conocen del Señor que me dicen: es que yo no puedo perdonar, es que a mí me es difícil perdonar, es que es mi enemigo, es que es una persona que me daña constantemente, es una persona que me clava zancadillas en el trabajo. Yo no puedo perdonar, o sea, yo no puedo pasar esto por alto. ¿Cómo hago? Y ahí dije: ¿cuál es la situación tan fuerte? Es que si no conoce a Dios y no conoce el trasfondo de dónde viene todo esto, el perdón, entonces le es difícil perdonar a otros, pero también está pedir perdón. Es de doble vía el asunto, de doble vía. ¿Cómo viene esto? Vamos a verlo desde Génesis. En Génesis el hombre pecó, se alejó de Dios. No voy a entrar en Génesis, sino le voy a hacer un poquito de recuerdo. Génesis, el hombre peca, se aleja de Dios. Necesita ese canal de reconciliación que es Jesucristo para perdón de pecados. El perdón viene desde allá. Entonces,
¿qué tenemos nosotros que hacer si nosotros queremos perdonar y no podemos perdonar? ¿Cuál es el primer paso? Abrirle tu corazón al Señor, confesarle tus pecados, decirle al Señor tu situación, cómo estás tú, que Él entre a tu vida. Y si ya no eres cristiano, ábrete con Dios, ni siquiera con el pastor, ábrete con Dios y dile: Dios, esta es mi situación, así es que yo estoy. Necesito que tú trates conmigo. Confiesa tu pecado, que Dios te perdona. Porque en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él nos va a perdonar. De hecho, por eso Jesús dio su vida, para perdonar nuestros pecados y llevarlo a la cruz del Calvario junto a nuestras enfermedades. O sea, el testimonio de Jesús y la vida de Jesús, la primera palabra es perdón. Cuando a ti te venga Jesucristo, te tiene que venir la palabra perdón. Él es un perdonador. Entonces, si tú y yo conocemos a Jesús, tenemos que ser igual que Jesús. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y ahí está el perdón. Pero también dice que nosotros somos declarados justos cuando estamos en Él, perdonando completamente todos nuestros pecados, porque Él lo perdonó. Si nos vamos a Romanos 3:24-26, dice: sin embargo, Dios nos declara justos, gratuito y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Se entera la importancia de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede otorgar el perdón si por Él entredicho su propio estándar de justicia? ¿Cómo puede justificar a todo pecador sin faltar a su propia palabra? Porque Dios mismo ha obrado por medio de su Hijo Jesucristo la expiación de pecados. ¿Qué es expiar? Es borrar las culpas mediante el sacrificio. ¿Y qué conlleva después de eso? Son como 6 pasos. Yo te estoy dando la introducción para que nosotros podamos entender el por qué nosotros tenemos que perdonar y el por qué Cristo nos perdona y el por qué, si no conocemos el perdón y no conocemos a Jesús, no podemos perdonar, porque al hombre del mundo le cuesta el perdón. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos comunicar esta gran verdad? De que Cristo dio su vida, expió por nosotros y somos nosotros libres de todo pecado. ¿Cómo? Por el ministerio de la reconciliación. Mi hermano y mi hermana, le tengo una noticia. Si usted dice: yo no tengo ministerio, usted sí tiene ministerio, porque su principal ministerio es el de la reconciliación. Porque usted y yo estamos encargados, usted conoce la verdad de Jesús, a comunicar las buenas nuevas de salvación. O sea que usted y yo sí tenemos ministerio, que es el de la reconciliación. Entonces, esta gran verdad es importante en la Escritura, que nosotros tengamos pendiente de que para eso fuimos nosotros llamados, el ministerio de la reconciliación. Y si nos vamos a 2 Corintios 5, del 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, reconciliando a Dios, reconciliando al mundo mediante Cristo. Entonces, la buena noticia es que Dios está en Cristo reconciliando al mundo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. O sea que ahí fuimos nosotros perdonados, justificados, y tenemos el ministerio de la reconciliación para reconocer que nosotros fuimos perdonados. Y si usted fue perdonado y yo fui perdonado y Jesucristo perdonó, ¿por qué no podemos perdonar? Porque nos cuesta tanto perdonar, porque es difícil el perdón. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza que constantemente nos acecha. Tenemos la naturaleza pecaminosa que constantemente el enemigo nos bombardea. Sí, pero yo puedo perdonarte. Mire, te faltó,
comienza nuestra mente ahí a calar tantas cosas y no aprendemos a someter los pensamientos de nuestra mente a Cristo. En el momento en que le venga cualquier pensamiento, mi hermana y mi hermano, usted tiene la palabra de Dios que dice que es una espada de doble filo. Usted saca esa espada y comienza. La palabra dice que yo fui justificado. La palabra dice que yo soy salvo por su gracia. La palabra dice que yo fui perdonada, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quizás dentro de nosotros no hay una prostituta, por ejemplo, o un homosexual que ha conocido la verdad de Cristo y que reconoce su posición en Cristo. Yo lo he conocido. Y viven en unos constantes ataques. Pero se han detenido primero a recibir ese perdón de Cristo. Hermano y hermana, hay personas que no han recibido ese perdón de Cristo, aún estando en Cristo. Y se les olvida. Y viene el enemigo en un constante asedio. Y no se levanta y dice que yo fui perdonado por la sangre del Cordero de Dios. Y yo no tengo que sentir culpa en mi vida, porque ya eso quedó atrás. Entonces, el perdón de Dios es el patrón por medio del cual nosotros tenemos que perdonar. Y el mejor modelo es Cristo mismo. Y déjeme decirle algo muy importante: que si tú no perdonas, tú estás en pecado. Es un pecado como otro cualquiera. Revisa, vamos a revisar nuestro corazón. Oye, yo tuve que revisar el mío al Señor, porque si hay falta de perdón, no está bien tu corazón, no está bien. Y tú tienes ahí una barrera que interfiere en tus oraciones y que interfiere en tu vida espiritual y en tu relación con Dios, pero también en tu relación con los hombres. Ahora vamos a aclarar dos puntos del perdón. Primer punto: nuestros pecados, ya dijimos, fueron perdonados al reconciliarnos con Dios. Ahí es un perdón jurídico para los que son abogados, ¿verdad? Que Dios otorga como juez. Eso es ya. Cristo te perdonó todos tus pecados. Ahora bien, ¿por qué seguimos pecando? ¿Y por qué tenemos que constantemente pedir perdón al Señor? Porque estamos pecando. ¿Por qué? Porque ahí interviene entonces Dios el Padre, ya no Dios el que tiene el poder jurídico, porque ya tú eres una nueva criatura. Ahí interviene Dios el Padre, Dios el misericordioso, aquel que toma tu corazón y aquel que nuevamente te levanta y aquel que nuevamente te perdona. Pero ¿qué tenemos tú y yo que hacer? Confesar nuestro pecado. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Si pecamos, Él nos perdona, pero también nos disciplina. Y esa es la parte que no nos gusta. Esa es la parte que no nos gusta. Pero Hebreos 12, y lo vimos el miércoles pasado, dice que Él lo hace porque nos ama. El Señor tiene que disciplinarnos en muchas ocasiones porque nos ama. Que Él no será nuestro Padre. Y a veces los hijos no entienden el por qué como Padre hay que dar una disciplina de corrección. Y a veces vemos tantas cosas que decimos, pero mira cómo Dios disciplinó, mira cómo Dios disciplinó aquí y allá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero qué duro es Dios. Y comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Cómo que Él es misericordioso? ¿Cómo que Él es bondadoso? Fíjate cómo Él lo disciplina de esa forma, porque Él nos ama. Y nuestro carácter muchas veces es moldeado mediante la disciplina. Todo cristiano debe de voluntariamente perdonar a los demás, aunque no te pidan el perdón. Hay que otorgar el perdón. ¿Qué pasa cuando el hombre no perdona? Se queda ese sinsabor aquí en el corazón, se queda ese dolor y tú no eres libre. Por eso cuando alguien te pide perdón, o tú otorgas un perdón, o tú pides perdón, tú sientes una libertad. Tú dices, wow, me despojé de no sé cuánto de encima. O sea,
porque soy nueva. Y muchas veces hay acciones que marcan nuestra vida en la niñez, que repercuten tanto en la adultez que muchas veces no sabemos ni de dónde provienen. Yo le pregunto una vez a mí, ¿y por qué esa fobia con las cucarachas? Mira, yo no sé, yo veo una cucaracha, a mí me entra un pánico. Y yo digo, vamos a orar, vamos a ver cuál ha sido tu situación con todos esos animalitos. Bueno, y comenzamos a orar. Y el Señor comienza a dar palabra. Y es que esta chica tenía una muchacha de servicio que a los 2 años la atracaron en el baño. Y en ese baño por la ventana entraban muchas cucarachas. Pero ella no sabía de dónde venía esa fobia. Ella no sabía. El Señor sí lo sabía. Y cuando ella se acordó de todo esto, llora. Me dice, es que yo no puedo perdonar. Ahora yo comienzo a recordar todo lo que ella me hacía. Ahora yo comienzo a recordar esto y esto. Pero ella no sabía que ella no tenía. Es como un chip guardadito ahí en lo más profundo que comenzó ella a guardar. ¿Para qué? Para crear como una especie de cobertura, para que no la hiriera, o sea, para que no viniera otra persona y la hiriera, otra muchacha, porque tuvo varios servicios y todo eso, para que no la hiriera. Y ella misma sabía que esa fobia provenía de ahí. Santo Dios, tenemos que orarle al Señor cuando tenemos situaciones inconclusas, que no sabemos de dónde vienen. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Hay que presentarle eso al Señor y clamar por la sanidad del espíritu. Y esa niña veía una cucaracha y hasta le da una alergia en la piel, porque lo espiritual repercute en lo físico. Y no queremos entender de que muchas veces cuando tenemos el corazón dañado, cuando tenemos heridas, cuando tenemos rencores, cuando hay odio, cuando hay falta de perdón, eso repercute en lo físico, porque nosotros somos seres integrales, recuerda, espiritual y cuerpo, somos seres integrales. Y a veces eso, el estrés que genera problemas en las células, los que son médicos aquí lo saben. Y hay muchas personas con cáncer, y hay muchas personas con problemas de colon, que de dónde ha venido, del estrés, que te deprime las células y te afecta a muchas partes del cuerpo, y de ahí te genera un cáncer y otras cosas más. Fíjense lo importante que es tener sano el corazón. Pero para eso tenemos nosotros, ¿qué? Como vimos, recibir a Cristo, para recibir esa justificación, para recibir esa liberación y ese perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros perdonar a los demás. Y ella tuvo que pasar por un proceso para ella perdonar a esta persona y para ella limpiar eso. Pero otro punto importante. ¿Saben por qué nuestra mente guarda el chip? ¿Por qué? Dicen, no, es que yo perdono pero no olvido. Es que nuestra mente tiene una parte que es importante que nosotros no olvidemos eso, aunque perdonemos. ¿Sabe por qué? Para que tú sepas que esa experiencia tú la tuviste ahí y que te va a ayudar a crecer, para que tú no vuelvas a pasar por eso. En el momento que ella tuvo una hija, ella comenzó a entrevistar, comenzó a orar, porque se convirtió al Señor, comenzó a orar por esas personas y a pedirle discernimiento al Señor de quién entrar en su casa, para que su hija no viviera la misma experiencia, ya sea en otro proceso cualquiera. ¿Se fijan? No está malo que ella recuerde eso, pero ella tenía que sanar eso. Pero tenía que tenerlo ahí, porque esa experiencia le iba a ayudar a ella en un futuro para no vivir la misma experiencia. Pero perdonó a esa persona. Ay, no te sientas mal. Si hay capítulos en tu vida y de vez en cuando vienen a ti, pero tú sabes que tu corazón está sano. Porque si vienen a ti, muchas veces para prevenir que otra cosa peor suceda en tu vida. Entonces ahí es que tenemos nosotros que pedir ese discernimiento a Dios de saber qué hacer en esos casos. ¿Se fijan? Tenemos que mantener en constante oración, porque de ahí es que el Señor va revelando todas esas cositas que a veces están guardadas de nuestra infancia, de nuestra niñez. Son tantas cosas, mi hermano, que a veces nosotros hacemos como un bloqueo para no recordar. ¿Pero para qué es? Para que esa herida no se recuerde. Pero ¿quién es esa herida
No es para vivir en un constante caos. Ay, sí, porque mira, ahora todo me pasó esto. No, no, no. Ya pasó, ya sucedió, ya se sanó y listo. Bien, yo pensé una vez que yo me perdonaba a él. Sí, yo perdoné, todo bien. Mira, mi hermano, yo vi a esa persona de frente. Yo quería darle 2 cogotazos. Hablando así en términos dominicanos. Y me puse a orar y dije, le dije al pastor, yo no perdonaba. Yo no perdonaba eso. Yo no me perdonaba. Señor, perdóname, comencé a hablar. Comencé a hablar, comenzó a hablar. Y luego volví a ver a la persona y hasta saludé y abracé a esa persona. Entonces ahí me di cuenta que sí, que ya yo había sanado y que ya yo había realmente perdonado. Porque a veces tú crees que has perdonado, pero todavía tú tienes esa área que tú no quieres entregarla completamente. Y eso fue una experiencia muy difícil para mí. Aunque Dios conoce todos los procesos en nuestra vida. Y para que no sean muchas conjeturas, ese fue el médico con el cual yo tuve la situación con el tobillo. El que me hizo una mala práctica médica, por eso he quedado con el problema en el tobillo. Y cuando yo volví a verlo, yo pensé que ya yo me sentía bien. Cuando volví a verlo, me sentí muy afectada. Pero después me di cuenta que no, que yo me sentía bien. Pero ¿para qué ha servido esa experiencia en mi vida? ¿Para qué ha servido? 2 años después, Sara se cae, tiene una fractura en el hombro, y lo ve otro ortopeda diferente. Y en el momento él dice que hay que operar. Y a mí no se me olvida que viene, bueno, yo estaba en cama y yo lo que quería era llorar y salir corriendo para estar con mi hija, me puse a orar porque no podía. Recuerdo que estaba embarazada yo de Moisés, estaba de licencia, que estaba contada. Y ahí en el parqueo de la clínica, Jody, el pastor y Aldo y otras personas más se ponen a orar. Y ahí el Señor dice, que le entablillen, le pongan el cabestrillo y al otro día busquen otra opinión médica. Cuando buscamos otra opinión médica, resulta que viene al caso que lo de ella era son 3 semanas con el brazo inmovilizado y ya ella estaba en un torneo de voleibol. ¿Se fijan? Pero mi experiencia que yo viví, aquella experiencia tan dolorosa, sirvió para que cosas duras no le sucedan a otras personas. Entonces Dios tiene propósito en todas las cosas. Lo importante es que tu corazón esté sano. Eso es lo más importante. Sana y perdona, porque Dios me lo hace, Dios hace la obra. Entonces esas cosas te quedan en el chip ahí guardado. Pero procura que ese chip limpiarlo de vez en cuando. Nosotros tenemos 2 laptops, ¿verdad? Y ese laptop no lo habíamos limpiado. Y tenía, mire, yo creo que hasta mango ahí adentro la lata. Era una cosa terrible. Yo le decía a una hermana que yo no tenía razón de prender esa computadora. Hasta que vino el especialista, la limpió, la formateó y la reseteó. Así mismo el ser humano. No piensen que porque ya tú conoces del Señor, tú estás sirviendo en un ministerio. No. Es constantemente ir a la presencia del Señor y ver, Padre, mi corazón está limpio. Fulana me hirió, pasó esto, lo otro. Yo estoy sana, yo me siento bien. O sea, tenemos que vivir examinando nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que dice que del corazón emana la vida. La vida nuestra está en nuestro corazón, nuestros sentimientos que estén sanos. Entonces, yo quiero que vayamos a Efesios. Vamos a buscar Mateo ahora. Mateo 6:12. Miren, los discípulos de Jesús constantemente vivían cuestionando al maestro. Obviamente yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera estado como el maestro mío, que le preguntaría de todo. Y las primeras parábolas básicamente se tratan del perdón, se tratan de cómo buscar la presencia de Jesús, se trata de la vida misericordiosa, de cómo trabajar en todas las áreas. O sea, y ellos le tenían una cantidad de preguntas al Señor.
Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ellos le preguntaban al maestro: Padre, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo quiero que tú me enseñes, ¿eh? Mateo 6:12. Jesús y la oración. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. Pero aquí no se está refiriendo a una deuda que yo le debo una deuda, ¿verdad? Yo te debo 100 pesos, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquellas deudas espirituales, aquellas deudas que nos marcan, aquellas deudas que son difíciles de perdonar para nosotros. Cuando te han calumniado, cuando te han culpado de algo, cuando te invaden tu terreno. Aquí Jesús lo que nos quiere decir es: si ustedes se niegan a perdonar, su Padre Celestial va a disciplinarnos por su pecado de falta de perdón. Sencillamente. El Señor nos está pidiendo a nosotros que nosotros perdonemos. Nosotros perdonamos, pero Él nos otorga el perdón. Y fíjate que eso es los puntos esenciales de la oración. O sea, tenemos que comenzar por ahí una oración cuando nos vamos a presentar al Señor. Si alguien constantemente me ofende, ¿debo siempre perdonarlo? ¿Debo siempre perdonarlo? Sí, aunque nos duela. ¿Debo siempre perdonarlo? Porque tengo que estar en obediencia delante del Señor, ¿verdad? Si nos vamos a Mateo 18, del 21 al 22, ¿qué dice? Aquí Pedro, como siempre, preguntando. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como bien vimos en el drama. O sea que tengo yo que perdonar siempre. ¿Cuántas veces no perdona el Señor a nosotros? Siempre. Siempre. Entonces el Señor le está dando una lección a Pedro. ¿Cuántas veces tengo yo que perdonar? Siempre. Hay cosas que no podemos dejar a un lado y decir: ay, no, yo no voy a perdonar. Ay, no, yo no voy a perdonar. Es que todo va demasiado breve. ¿Cómo yo voy a perdonar a aquel que me robó tanto? ¿Cómo yo voy a perdonar a aquel que me insultó? Y vivimos en una constante, porque nosotros estamos muchas veces pensando en nuestro egoísmo, porque pensamos en el yo. ¿Por qué tengo yo que perdonar? Porque Cristo perdona. Y si alguien te pregunta: yo no puedo perdonar, tú le dices: ¿tú conoces a Cristo? Tú tienes que preguntarlo ahora: ¿tú conoces a Cristo? ¿Tú has permitido que Cristo entre en tu corazón y trabaje en tu vida? Pues mira, tú tienes que perdonar porque Cristo perdonó. Y si nos vamos a la parábola de los dos deudores, es un punto fuerte. Vamos a leer, vamos a ir rapidito allí. Parábola de los dos deudores. En Mateo 18, 23 al 27. Y déjame decirte algo, quiero que lo anotes. El perdón, oye bien, el perdón restaura el presente, provee la base para el futuro y te libera del pasado. ¿Tú quieres ser libre del pasado? Ve a la base del perdón. El Señor te perdonó. ¿Quieres tener bases para tu futuro? Ve al perdón. ¿Quieres restaurar tu presente ahora mismo? Perdón, y tu vida será restaurada. Dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Subrayen ahí 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ustedes saben cuánto es este monto de 10,000 talentos? Busqué que 10,000 talentos son billones de dólares actualmente. Porque este siervo era un recaudador de impuestos y había hecho mal uso de todo este dinero. Y este hombre
le dice que por favor le perdone. Esta deuda era absolutamente impagable. Impagable era esta deuda. Este hombre le pide misericordia al rey. El rey le concede la misericordia y le perdona todo. Porque el rey tipifica a Jesucristo, que nos perdona, que nos condona la deuda. Entonces, este rey no solamente perdona la deuda del pecado, sino que eleva al pecador a una posición de favor inmerecido. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Y para que no vayamos aquí, aterricemos. El siervo simboliza ¿a qué? El pecador perdido, con una infinita deuda, la culpa del pecado. La prisión a donde tenía que ir este hombre, este deudor, ilustra el infierno, donde pecadores condenados pasarán una eternidad pagando lo impagable. Eso es lo que simboliza. Y el rey representa el amoroso Padre Celestial, que es un Padre perdonador, siempre dispuesto a perdonar. Entonces sigamos leyendo para ver si este hombre que recibió tanto perdón realmente es un perdonador. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué le parece? Dice el 28, ¿verdad? Pero saliendo el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Solamente le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Igual que estaba él antes. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es algo bien duro, santo Dios, algo tan pero tan duro, tan pero tan fuerte. ¿Cómo este hombre recibió lo que recibió? Estaba libre. Él pudo haberse quedado sin familia, porque lo que habilitaba la ley en ese momento era que su familia, sus hijos y todo el mundo estuvieran de por vida en la cárcel. Y él hubiera tenido como quiera dinero para pagarle. Y el otro siervo, lo que le debía solamente era 100. Eran como año y medio de trabajo. Pero él no había entendido, su corazón estaba endurecido. Él recibió el perdón, pero no quería perdonar. Y si nos vamos desde el punto de vista espiritual, él no entendió la labor del rey. Él no entendió la misericordia del rey. ¿Has tú entendido la misericordia de Dios contigo? ¿Tú la has entendido? ¿Tú estás posicionado espiritualmente, posicionado para entender a dónde Dios te lleva? A que cada área que tú te mueves y cada lugar que tú te mueves, tú tienes que ir con misericordia. Tú no puedes ir buscando pleito a los lugares. No, porque yo soy fulano de tal. A mí hay que atenderme, porque yo. A veces andamos así con esa actitud. Y tenemos que andar en una actitud humilde. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Y Dios está buscando que nuestro corazón esté limpio para que nosotros demos testimonio a los demás y perdonemos a los demás. No seamos airosos, no seamos picosos, como dice por ahí, sino tengamos un corazón perdonador. Si te es difícil perdonar, recuerda que el perdón implica una decisión. No es que tú quieras o no, es que tú tienes que perdonar. No es que tú quieras o no. No dejes que tus emociones jueguen contigo. No permitas que tus emociones jueguen contigo. Y perdona. Y el perdonar, recuerda, no quiere decir que vas a olvidar quizás el momento frustrante de esa persona, sino que es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Y le tengo otra historia de una niñera
en la niñera también, porque uno ve muchas cosas, Señor, pero muchas cosas, uno tiene que vivir constantemente orando. Pues esta niñera le daba su golpecito a la chica y la mamá lo encontró. Pues la mamá la despidió. Ella le pidió perdón y todo. La mamá la perdonó y la despachó. Momentos después o años después, vuelve la niñera allá y le pide trabajo a la persona. ¿Y qué pasó? Ella no le dio trabajo. Pero obviamente ella no le guardaba rencor. Ella la había perdonado. Pero aprendió de esa lección. Por eso no se culpen si hay situaciones que ustedes recuerdan. Examinen su corazón, cómo está en ese momento. Si hay raíces de amargura, esa amargura que ahí te va ahí calando, te va dando duro, y tú no sabes que están ahí guardadas, que no te dejan avanzar, caminar. Es como cuando un perrito está amarrado y tú lo tienes con una cadena, amarrado hasta allá. El perrito quiere llegar allá, pero no corre, sabe que quiere correr, que va a correr, pero no que se quiere soltar esa cadena. Y a veces andamos en la vida así, arrastrando cosas que nos pesan. Suelta. Creemos que hemos soltado, pero no hemos soltado. Y hemos visto muchos casos con padres, con hijos, casados, y todavía anda el papá, la mamá, detrás del hijo, de todo. Suelta a tus hijos. Están casados, ya tienen su vida. Suelta, déjalo que avancen, que corran ellos. Van a tropezar, se van a chocar contra la pared, pero tienen que crecer. ¿Tú te imaginas que yo no hubiera dejado pasar, que caminara? Chocó, ella se chocó varias veces, pero después levantó y siguió caminando. Entonces hay que soltar en la vida para crecer. Dijo un autor desconocido: no puede haber intimidad con Dios y amor hacia otros en un corazón donde mora la amargura y la falta de perdón. Pero donde hay perdón hay libertad, hay un poder espiritual, hay una salud emocional y un dulce compañerismo. O sea que si tú no has perdonado, tú no puedes tener una relación horizontal. Y no puedes tener una relación horizontal con los hermanos. No puede, es difícil tener una relación vertical con Dios. Sabemos que eso es complicado. Los seres humanos somos muy difíciles, Señor. A ella le gusta el negro, a ella le gusta el marrón, a ella le gusta el morado. Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Negro, marrón o morado. Ay, no, yo no lo compro verde. Yo no quiero ni problema, ni con Rosana, ni con Vanessa, ni con Toña Pío. Así que somos. Porque si yo no compro el marrón, Toña Pío va a poner celosa. Pues ella me dijo que lo comprara verde como el que a ella le gustaba. Oye, cuando tú vienes a ver, se haga un marullo, porque a ti te gustaba igual que Vanessa. Ay, no, porque ella quiere más Vanessa. Mira, ella siempre me ama Vanessa. Hermana. Revisa tu corazón delante de Dios. Si estás pensando así, revisa tu corazón delante de Dios. Los seres humanos somos complicados. Entonces, si estamos pensando así, cuando mi corazón ha tenido sentimiento así, o yo he pensado así, yo me reviso. Yo digo, no, espera, ¿qué es lo que yo pensaba? Y este sentimiento mío, perdóname, Señor, esto no proviene de ti. Eso no proviene de ti. Y son pequeñas cositas que van marcando tu vida. Si tu esposo te fue infiel y ya tú lo perdonaste, el día que llegue a las 11 de la noche, pobre de ese hombre, pobrecito de ese hombre, es una cosa tremenda. Tú le tiras, mira, tú lo perdonaste, pero mentira. Tú le tiras a él un listado de aquí y allá, 30 cosas. Y tú dices, muchacho, yo estaba en el trabajo, yo te llamé a las 8, a las 9 y a las 10. No, pero tú para las 11, pero tú, sobre eso, mira si tú puedes. Entonces, tú me vas a decir a mí que tú perdonaste. Tú no has perdonado. Tú lo tienes ahí. Entonces, yo quiero que en esta algo también importante del perdón es cuando perdonamos, el Señor se encarga de la venganza. La palabra de Dios dice: mía es la venganza. Mía es la venganza, yo pagué. Y la mayoría de los libros que consulté ponían ese versículo clave: si perdonas, déjale eso al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Porque si quieres venganza,
Ay, no, yo quisiera que él se enfermara para que me llegara tarde. Oh, ¿tú estás escuchando lo que te estás diciendo? Ah, ¿tú quieres que se enferme, no? Ya tiene una venganza tú ahí. Ay, Dios mío, santo Dios. O sea, y cuando viene este tipo de pensamiento, revisémonos. No importa, revisémonos. Porque delante de Dios, usted tiene que pensar sano y claro. Entonces, mía es la venganza. El Señor es que se encargue. Encárguese usted de estar a cuenta delante de Dios. Y dice Marcos 11:25 para finalizar. Cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, o sea que la palabra te dice que hay que perdonar, que hay que orar. Porque tú te das cuenta en la oración, cómo está tu corazón. Perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Uf, qué bueno. El punto es simple. Dios quiere que tú perdones, pero tú también tienes que estar dispuesto a perdonar. Porque un paso te lleva al otro. Y recuerden que la intimidad con Dios es clave en este proceso. Es la intimidad con Dios. Y esto te da, esta pequeña palabra, te da es como un poder de cuando alguien se acerca a ti, que necesite saber cómo perdonar. Llévalo a Cristo primero. Porque si no lo lleva a Cristo, le es difícil entender el proceso del perdón. Por eso el que no está en Cristo le cuesta. Si nos cuesta a nosotros, estamos en Cristo luchando constantemente con nuestras emociones, con nuestra debilidad, con nuestra carne. ¿Qué no digo yo al que está en el mundo? Que no conoce el amor perdonador de Jesús. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor